¿Qué les acabas de hacer a mis hijos, Abigail? El rugido de Pedro sacudió las paredes de mármol de la mansión de Bracker mientras sus gemelos sollozaban desconsoladamente, sin saber que ese preciso momento cambiaría sus vidas para siempre. El sol de la mañana extendía sus dedos dorados sobre el puerto de Newport, derramando calor sobre la fachada de piedra de la mansión de Bracker. Dentro, el silencio persistía, roto solo por el sonido de zapatos resonando en los pasillos pulidos. Pedro Jacobs caminaba a paso rápido hacia su estudio, con el teléfono apretado contra la oreja, dando órdenes a sus subordinados que se aferraban a cada palabra suya. Un titán de las finanzas, inspiraba respeto donde quiera que iba. Sin embargo, dentro de esta extensa mansión, se sentía como un invitado en su propia vida. Cada habitación le recordaba la pérdida. La risa de su difunta esposa resonó allí, envolviendo cada rincón de confort. Ahora solo quedaba la quietud. Pedro dedicó toda su energía a construir su imperio, adquiriendo empresas, expandiendo su influencia, ascendiendo. Sin embargo, cuanto más ascendía, más vacío sentía al regresar a casa. Sus hijos, Ben y Jerry, de apenas 9 años, también cargaban con ese vacío. Eran idénticos, con cabello castaño rojizo y ojos grandes e inquisitivos. El calor de su madre se había desvanecido demasiado pronto, dejando un vacío que ningún juguete, vacaciones o indulgencia podía reemplazar. En sus cortas vidas ya habían conocido el dolor del abandono, agravado cada vez que una nueva niñera llegaba y se iba. Pedro había despedido a 10 cuidadores en menos de un mes. Algunos renunciaron voluntariamente, incapaces de controlar los arrebatos emocionales de los gemelos. Otros fueron despedidos tras chocar con los imposibles estándares de Pedro. Se decía a sí mismo que estaba protegiendo a sus hijos. En realidad, el miedo lo guiaba. Miedo de confiar corazones frágiles a desconocidos. Miedo a que alguien pudiera fallarles de nuevo. Esa tarde, cuando el reloj dio las 3, Abigail Hill entró en la mansión de Bracker para su primer día oficial. Vestía un uniforme impecable, postura firme, mirada inquebrantable. A diferencia de las contrataciones anteriores que se acercaban con sonrisas tímidas, Abigail irradiaba autoridad. Su sola presencia callaba las conversaciones ociosas del personal. No estaba allí para pedir aprobación. Estaba allí para cumplir con su deber. Sin embargo, bajo su apariencia de hierro se alzaban cicatrices. Abigail había crecido en Providence, criada por una abuela tras ser abandonada. Las dificultades habían forjado su resiliencia. Creía que la disciplina creaba seguridad. La estructura generaba confianza y honestidad, por dolorosas que fueran, y protegía a los niños mejor que la dulzura vacía. Cuando entró en la cocina y vio a Ben y Jerry discutiendo por un jugo derramado, no buscó palabras de consuelo. Se arrodilló, los miró fijamente y dijo con brusquedad: «El respeto empieza con la responsabilidad. Si haces un desastre, lo arreglas. Sin excusas». Los gemelos se quedaron paralizados. Nunca se habían dirigido a ellos tan directamente. Les temblaba el labio inferior, pero algo en su firmeza transmitía un trasfondo de cariño que aún no podían descifrar. Por primera vez, no hicieron berrinches. Fueron a buscar toallas de papel y limpiaron juntos. Arriba, Pedro observaba a través de la cámara de seguridad, entrecerrando los ojos. No sabía qué pensar. ¿Era demasiado dura o era precisamente este el tipo de estructura que sus hijos necesitaban? Esa noche, mientras Abigail arropaba a los gemelos, Jerry susurró: «¿Te vas a ir como los demás?» Hizo una pausa, con el corazón dolido por la vulnerabilidad en su tono. Inclinándose más cerca, respondió en voz baja: «No si me dejas quedarme». Fuera de la puerta, Pedro escuchaba sin darse cuenta, dividido entre el escepticismo y la curiosidad. Durante años, había controlado cada detalle de su imperio empresarial. Sin embargo, entre estas paredes, no podía controlar el desmoronamiento de su familia. Algo en Abigail lo inquietaba, quizá porque no parecía tenerle miedo ni a él ni a su riqueza. Mientras la mansión se sumía en el silencio, nubarrones se cernían sobre el Atlántico, y en lo más profundo de Pedro Jacobs, una tensión que ya no podía reprimir le advertía: esta mujer, Abigail Hill, no solo cambiaría su hogar, sino que lo cambiaría a él. La tormenta llegó rápidamente esa noche, tamborileando con la lluvia contra los altos ventanales de la mansión de Bracker.
Abigail había reunido a los gemelos en el cuarto de juegos, decidida a poner orden. Los niños, inquietos tras un día confinados en casa, correteaban con aviones de juguete. Sus risas resonaban como chispas de rebeldía. «Basta de correr», ordenó Abigail con voz severa. «Es hora de hacer la tarea», gimió Ben, tirando su juguete al suelo. Jerry se cruzó de brazos, desafiante. «No hacemos la tarea cuando llueve». La mirada de Abigail se agudizó. «La disciplina no se toma días libres». «Siéntense». Los gemelos se negaron, riendo más fuerte, poniendo a prueba los límites como suelen hacer los niños. Pero cuando Jerry empujó una lámpara sin querer, haciéndola caer al suelo, la paciencia de Abigail se agotó. Aprovechó el momento, con la voz resonando con una frustración sin disimulo. «¿Crees que romper cosas traerá de vuelta a tu madre? ¿Crees que portarte mal hará que alguien te quiera más?» Sus palabras eran como el cristal. Los chicos se quedaron paralizados. Las lágrimas brotaron al instante, derramándose por sus suaves mejillas. Sus pequeños cuerpos se estremecieron bajo el peso de una verdad que aún no podían comprender. Y fue entonces cuando Pedro entró. Había regresado temprano de las reuniones, con el abrigo empapado por la lluvia aún sobre los hombros. La imagen ante él, sus hijos encogidos de miedo, Abigail de pie junto a ellos con fuego en la mirada, encendió algo primitivo. «¿Qué acabas de hacerles a mis hijos?», preguntó Abigail. Su rugido retumbó por el suelo de mármol, el mismo sonido resonando por los grandes salones. Los gemelos se derrumbaron en sollozos, abrazados. Abigail, respirando con dificultad, se giró hacia él. Por primera vez desde que entró en la mansión, su fachada de hierro se tambaleó. «Les dije la verdad», dijo, con la voz temblorosa a pesar de su postura erguida. «Porque nadie más lo hará». Pedro apretó la mandíbula. El magnate capaz de silenciar salas de juntas con una sola mirada de repente pareció impotente. Su furia se mezcló con la incredulidad. ¿Cómo se atrevía a herirlos así? ¿Cómo se atrevía a abrir las cicatrices que llevaba años intentando cubrir con dinero? Sin embargo, algo en su desafío tenía peso. Él lo vio. No crueldad, sino convicción. No intentaba romperlos. Les exigía que afrontaran la realidad. Durante un largo instante, el trueno exterior se igualó a la tormenta interior. El corazón de Pedro latía con fuerza mientras los gritos de los gemelos resonaban en su pecho. Su instinto le gritaba que la despidiera en el acto, igual que a los días anteriores. Y, sin embargo, en el fondo, una vocecita susurraba. Quizás esta mujer fue la única lo suficientemente fuerte como para alcanzarlos. Abigail se arrodilló de nuevo, con los ojos brillantes, ahora más suaves que antes. Atrajo hacia sí a un tembloroso Jerry y le tendió la mano a Ben. «No quise hacerte daño, pero amar significa decir la verdad, incluso cuando duele. Nunca te mentiré». Los gemelos hipaban entre sollozos, indecisos entre odiarla o confiar en ella. Pedro se quedó paralizado, dividido entre la rabia y la admiración reticente. «Un momento. Si estuvieras en el lugar de Pedro, ¿habrías despedido a Abigail ahí mismo o le habrías dado una oportunidad más? Deja tu opinión en los comentarios. Y oye, ya que estás aquí, no te quedes en silencio. Si quieres más historias como esta, suscríbete. De verdad, es gratis, pero tu apoyo lo es todo. Sin ti, estas historias no pueden seguir llegando». Entonces, de vuelta a la mansión, Pedro exhaló bruscamente, dándose la vuelta antes de que sus hijos pudieran ver la tormenta que se desataba tras sus ojos. «Mañana», murmuró en voz baja pero grave, «hablamos esta noche. Acuéstenlos». Y así, el lugar de Abigail en la mansión de Bracker ya no estaba claro, pero aún estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, la mansión se agitó bajo un cielo gris pálido. La tormenta había pasado, pero sus residuos flotaban en el aire. Pedro estaba sentado en su estudio, con un vaso medio vacío de bourbon aún sobre el escritorio de la noche anterior. No había podido conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, oía el eco de las palabras de Abigail. «¿Crees que romper cosas traerá de vuelta a tu madre?». La audacia, la crueldad y, sin embargo, la inquietante verdad que encierran. El imperio empresarial de Pedro había prosperado porque podía detectar el engaño al instante, atravesar el ruido y afrontar las duras realidades que otros ignoraban.
Pero dentro de su propia casa, cuando se trataba del dolor y la familia, había elegido el silencio. Había envuelto a sus gemelos en juguetes, viajes y distracciones, esperando que el dolor se disolviera con el tiempo. Abigail había destrozado esa ilusión en un instante. En la cocina, Abigail preparaba el desayuno en silencio. Sus manos se movían con precisión, pero sentía un peso en el pecho. No había venido allí a buscarse enemigos. Había aceptado el puesto porque creía que estos chicos merecían constancia, no puertas giratorias de desconocidos, pero quizá había ido demasiado lejos. Quizá su franqueza había quemado un puente irreparable. Ben y Jerry estaban sentados a la larga mesa de roble, cabizbajos. Picaban panqueques, sin apenas comer. Abigail puso una foto de jugo de naranja junto a ellos y dijo con dulzura: «Coman. Necesitan fuerzas». Jerry susurró: «Papá está enojado contigo». Sintió una opresión en el pecho. Se agachó junto a ellos. «Lo sé, pero no estoy aquí para complacerlo. Estoy aquí para ti». Los ojos de Ben la buscaron con incertidumbre. Quería creerle, pero después de tantas despedidas, la esperanza era peligrosa. Arriba, Pedro observaba por la puerta abierta, dividida entre despedirla en el acto o darles a los niños una última oportunidad de estabilidad. Su orgullo clamaba por control. Su corazón se debatía con la duda. Más tarde, la tensión estalló de nuevo. Abigail había insistido en que los gemelos practicaran piano. Pedro escuchó a Jerry protestar: «Mamá nunca nos hizo tocar tanto tiempo». La respuesta de Abigail fue rápida: «Tu madre te dio amor. Yo les daré disciplina juntos. Eso los hace completos». Pedro irrumpió, desbordándose de la furia. «Basta, Abigail. No eres su madre. No hables de ella como si supieras lo que dio». Abigail se enderezó, con las manos temblorosas, aunque mantuvo la voz firme. «No pretendo reemplazarla. Pero si quieres que tus hijos crezcan, alguien debe decir las palabras que te da miedo decir». La habitación se congeló. Los pequeños dedos de Ben flotaban sobre las teclas del piano, con los ojos muy abiertos. El labio de Jerry tembló. El pecho de Pedro ardía. Quería desatar todo el peso de su ira, despedirla de inmediato, recuperar el control. Pero un susurro en lo profundo de su ser susurró algo aterrador. ¿Y si tenía razón? En cambio, se dio la vuelta bruscamente y salió, dando un portazo tan fuerte que la lámpara de araña vibró. Esa noche, Abigail permaneció despierta en sus pequeñas habitaciones, repasando cada intercambio. Nunca había querido una guerra con su jefe, pero la verdad sí, no le dejó otra opción. Cerró los ojos y susurró casi como una oración: «No se rindan conmigo, chicos. No dejes que me aleje». Mientras tanto, Pedro estaba sentado en el balcón con vistas a las oscuras olas del Atlántico. El aire salado le quemaba los pulmones. Por una vez, los informes comerciales y los gráficos de mercado no le ofrecían escapatoria. Los rostros frágiles de su gemelo lo atormentaban. El recuerdo de su difunta esposa pesaba, y la férrea convicción de Abigail atravesaba su armadura. Por primera vez en años, el multimillonario director ejecutivo no se sentía en control. Se sentía perdido. Y bajo esa pérdida, algo peligroso se estaba gestando. La semilla de un respeto reticente. 2 días después, Newport sufrió un apagón inesperado. Los cables eléctricos derribados por ramas caídas dejaron los vecindarios a oscuras. Incluso la mansión Bracker, con sus sistemas de respaldo, tuvo dificultades. Los generadores parpadearon, la calefacción chisporrotó y el silencio se apoderó de la finca, habitualmente bulliciosa. Por primera vez, Pedro no pudo refugiarse en su estudio ni sumergirse en el trabajo. El wifi se había ido, su teléfono casi muerto. El imperio que controlaba tan fácilmente desde las pantallas se le escapó de las manos, dejándolo atrapado en el único lugar que a menudo evitaba: su propia casa. Abigail encendió velas en el gran comedor. Su resplandor parpadeante suavizaba sus rasgos afilados. Recogió mantas y guió a Ben y Jerry para que se sentaran cerca. Los niños se abrazaron nerviosos, desacostumbrados a tanta quietud sin televisión ni luces brillantes. Sus vocecitas rompieron el silencio. «Papá, ¿y si nunca vuelve?», susurró. «Jerry». Pedro se arrodilló junto a ellos, incómodo pero serio. «Lo hará.
Las tormentas pasan. La luz regresa. Aquí estás a salvo. Abigail lo observó atentamente. Sus palabras eran reconfortantes, pero su postura delataba distancia, como si estuviera ejerciendo la paternidad en lugar de vivirla. Colocó tazas de chocolate caliente frente a los gemelos. Su tacto los asentó de una manera que las palabras tranquilizadoras de Pedro no podían. Las horas se hicieron interminables. Las sombras se extendían sobre los suelos de mármol. Sin dónde esconderse, Pedro se encontró en la mesa junto a Abigail, con los gemelos entre ellos. El silencio se hizo pesado hasta que Abigail lo rompió. Los niños necesitan estructura, pero también necesitan honestidad. Fingir que todo está bien solo aviva el miedo. Pedro se erizó. Insinúas que les he mentido. Su mirada no vaciló. Has evitado la verdad. Esa es su propia clase de mentira. Los gemelos miraron de un lado a otro, percibiendo la tensión, pero demasiado cansados para intervenir. Pedro inhaló lentamente. La luz parpadeante se reflejó en sus ojos. ¿Crees que no he sufrido lo suficiente? ¿Que no cargo con la culpa todos los días? La voz de Abigail se suavizó, aunque su determinación se mantuvo. Creo que la has cargado sola durante demasiado tiempo, y los está aplastando. La habitación volvió a quedar en silencio, roto solo por el goteo constante de la lluvia afuera. Los gemelos se acurrucaron más cerca, arrullados por el calor y el cansancio. Uno por uno, sus cabezas cayeron sobre los brazos de Abigail. Pedro observó cómo ella los atraía instintivamente hacia sí, tarareando suavemente, una nana casi perdida en la memoria. No había oído a nadie cantarles desde que murió su esposa. Sintió una opresión en el pecho. Por un fugaz instante, no vio confrontación, sino conexión. Las velas se consumían. Pedro se recostó en su silla, sintiendo cansancio. Miró a Abigail, que ahora sostenía a los dos niños contra sus hombros, con el rostro indescifrable, pero extrañamente tierno. Por primera vez, el multimillonario CEO se preguntó, ¿acaso lo impensable no era su ira, ni su desafío, sino su disposición a amar a sus hijos de una manera que él ya no sabía cómo? Y en esa frágil quietud se produjo un cambio. Todavía no era confianza, todavía no era perdón, sino el comienzo de algo que ninguno de los dos podía negar. El apagón se prolongó hasta su segundo día. Para entonces, la mansión se había vuelto silenciosa como Pedro nunca antes. Sin sirvientes ajetreados, sin murmullos mecánicos, sin distracciones que lo protegieran del silencio. Por una vez, solo existía la familia. Esa noche, Pedro pasó por delante de las habitaciones del personal. A través de una puerta entreabierta, vio a Abigail sentada en su cama, una fotografía desgastada aferrada entre sus manos. La luz de una vela iluminaba su rostro, suavizando las facciones que siempre había percibido como inflexibles. Debería haberse dado la vuelta. Sin embargo, algo en la vulnerabilidad de su postura lo inmovilizó. ¿Es esa tu familia?, preguntó finalmente en voz baja. Abigail se sobresaltó, rápidamente, doblando la fotografía como si fuera un secreto. No es nada, respondió ella, y su armadura habitual volvió a su lugar. Pero Pedro no se movió. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Nada te hace sentarte así. Sus ojos parpadearon, divididos entre el desafío y la fatiga. Por fin, suspiró y volvió a abrir la foto, revelando una niña de pie junto a una anciana frente a una casa modesta. Mi abuela me crió. Mis padres se fueron antes de que pudiera siquiera recordar sus rostros. Pedro entró lentamente en la habitación y vio a la niña. Abigail bajó la mirada hacia su yo más joven. Esa era yo antes de aprender que la gente no siempre se queda. El silencio se extendió cargado de recuerdos no expresados. Pedro la observó. ¿Por eso fuiste tan dura con Ben y Jerry? Porque no quieres que crean en la permanencia. Apretó la mandíbula, pero su voz se suavizó. Porque sé lo que se siente el abandono. Crea agujeros en tu interior que ninguna bondad puede llenar. La disciplina no borra el dolor, pero te enseña a sobrevivirlo. Por primera vez, Pedro no vio a una niñera desganada, sino una superviviente, alguien que había soportado tormentas más duras de lo que la mayoría podía imaginar y aún así decidió mantenerse firme. Los gemelos aparecieron en la puerta, con linternas en la mano. No pudimos dormir, admitió Ben.
Abigail dejó la foto a un lado y les hizo señas para que se acercaran. Se subieron a la cama, acurrucándose contra ella. Tiró de las mantas, rodeándolos con sus brazos instintivamente. Pedro observó, desconcertado, cómo sus hijos se inclinaban hacia una mujer a la que apenas conocían desde hacía días, confiando en ella con una profundidad que nunca habían mostrado a ninguno de los demás. Abigail sostuvo su mirada al otro lado de la habitación. En sus ojos, el novio desafío. Esta vez, vio una súplica. No les quites esto. Piénsalo un segundo. Abigail está revelando fragmentos de su alma. Cruda, marcada, real. Si alguna vez has visto a alguien abrirse a pesar de su dolor, sabes lo raro que es eso. Y escucha, si has llegado hasta aquí en la historia, no te quedes en silencio. Suscríbete ahora porque sin tu apoyo, historias como esta, historias que rebosan humanidad, no sobrevivirán. Muestra algo de amor haciendo clic en ese botón. De vuelta en la habitación, Pedro exhaló lentamente, con el pecho pesado. Quería resistir para proteger la barrera que rodeaba su corazón. Pero algo en la honestidad de Abigail se abría paso a través de grietas que no había notado. Por primera vez, el hombre que podía comprar cualquier cosa sintió algo que el dinero no podía comprar: el silencioso poder de la verdad. Y aunque nunca lo admitiría en voz alta, Pedro Jacós comenzaba a necesitar a Abigail Hill mucho más de lo que jamás había esperado. El apagón terminó a la tercera mañana. La luz regresó. Las máquinas volvieron a zumbar y la mansión zumbó con un orden renovado. Sin embargo, dentro de los muros de rompedores, algo más había cambiado. El silencio ya no solo tenía peso, traía consigo posibilidad. Pedro se encontró deteniéndose cerca de los gemelos más de lo habitual, observando cómo Abigail los guiaba con sorprendente paciencia. Su severidad permaneció, pero ahora suavizada por el humor. Había empezado a tejer disciplina con ternura, a tejer algo que los chicos anhelaban desde hacía tiempo: estructura con amor. Esa tarde, Abigail organizó una búsqueda de tesoro en los jardines. En lugar de asignar personal para supervisar, se unió a los gemelos, corriendo descalza por la hierba húmeda, con la risa desbordante. Ben chilló al descubrir una pista escondida bajo un rosal. Jerry tropezó y cayó, solo, para que Abigail lo levantara, quitándole la tierra de las rodillas con una sonrisa. Pedro estaba de pie en el balcón, con los brazos cruzados, pero esta vez su expresión severa ocultaba algo que no había sentido en años: calidez. Durante tanto tiempo había creído que la alegría estaba enterrada con su esposa. Sin embargo, allí, viendo a sus hijos correr libres, oyendo sus risas resonar por los jardines, se dio cuenta de que la alegría no había muerto. Solo había estado esperando. Más tarde, cuando Twaila pintó la mansión de tonos dorados, Abigail se sentó con los gemelos en la sala de música. En lugar de escalas exigentes, les enseñó un dueto sencillo, guiando las suyas por las teclas con sus manos. Sus notas torpes llenaban el aire de una belleza imperfecta. Cuando flaqueaban, ella se reía suavemente, diciendo: «Los errores demuestran que lo intentas». Jerry la miró con los ojos muy abiertos. Nadie ha dicho eso antes. Abigail sintió un nudo en la garganta, pero sonrió. «Entonces recuérdalo siempre». Pedro entró en silencio, apoyado en la puerta. Por una vez, la imagen no le provocó una reacción defensiva. Les provocó gratitud. Se aclaró la garganta, sobresaltándolos a todos. «Eso sonó decente», dijo, intentando bromear. Ben rió. «Papá», sonreíste. Pedro parpadeó, sorprendido. Los labios de Abigail se curvaron hacia arriba, con un destello de diversión en sus ojos. Por un instante, la mansión no pareció un museo del dolor. Parecía un hogar. Esa noche, se reunieron junto a la chimenea, una rareza que Pedro no había disfrutado desde el fallecimiento de su esposa. Abigail asó malvaviscos con los niños. Su risa se mezcló con la de ellos. Pedro se sentó cerca, con el calor de las llamas titilando en su rostro. Cuando el malvavisco de Jerry se incendió, entró en pánico, pero Abigail apagó con calma, bromeando. A veces, incluso los desastres se vuelven dulces. Los gemelos devoraron el dulce carbonizado, riendo sin control. Pedro negó con la cabeza, riendo entre dientes. El sonido lo sorprendió incluso a él. Cuando los niños finalmente se durmieron,
Abigail los arropó, apartándoles el pelo suelto de la frente. Se quedó allí, susurrando algo que Pedro no pudo oír. Él permaneció en el pasillo, con el pecho apretado, sus defensas aflojándose poco a poco. Más tarde, la encontró en la cocina limpiando. Durante un largo rato, no dijo nada, simplemente la observó tararear una vieja melodía mientras apilaba los platos. Por fin, su voz rompió el silencio. Hacía años que no se reían así. Abigail levantó la vista, sorprendida por la dulzura de su tono. Necesitaban recordar que la alegría existe. Su mirada se suavizó. Yo también. Sus miradas se sostuvieron, sin atreverse a decir nada más. En ese momento tácito, las paredes se derrumbaron ligeramente, dejando espacio para algo nuevo, algo que ninguno de los dos podía nombrar aún. Pero ambos sentían un movimiento bajo la superficie. Por primera vez, Pedro Jacob se permitió creer que la sanación podría ser posible. Y por primera vez, Abigail Hill se preguntó si finalmente había encontrado su lugar. El frágil pedazo de la mansión de Bracker duró solo una semana antes de derrumbarse. Pedro había viajado a Boston para reuniones importantes y regresó tarde una noche con el cansancio grabado en el rostro. Esperaba orden, tal vez risas como antes. En cambio, se adentró en el caos. Los gemelos gritaban, sus juguetes esparcidos por el suelo de mármol. Abigail estaba en medio, alzando la voz, ordenándoles que dejaran de pelear. «Ven, Jerry, basta», espetó, agarrando la tableta que Jerry le había arrebatado a su hermano. «Este comportamiento termina ya». Jerry rompió a llorar, gritando, «Eres malo, no te importamos». A Pedro se le encogió el pecho. Dio un paso adelante justo cuando Jerry soltó las palabras más hirientes. «Eres peor que la ausencia de mamá». Abigail se quedó paralizada. El insulto la golpeó como una daga. Por un instante, pareció más herida que enfadada. Pero Pedro no oyó nada más que el eco del dolor de su hijo. «¿Qué les hiciste esta vez?» Su voz resonó por el pasillo. Abigail se giró bruscamente. Su propio dolor se convirtió en fuego. «Yo pongo límites, algo que te has negado a hacer desde que murió su madre». Las acusaciones la hirieron más de lo que pretendía. El rostro de Pedro se endureció, la rabia ardía. «No te atrevas a hablar de ella. No tienes derecho». A Ben se le llenaron los ojos de lágrimas. Se aferró a Jerry, susurrando, «Deja de pelear». Pero ninguno de los dos adultos la escuchó. Pedro se acercó, elevándose sobre Abigail. «¿Crees que la disciplina te da autoridad aquí? Eres una empleada, nada más». Su voz se quebró, aunque su postura se mantuvo firme. «Y aún así, tus hijos confían más en mí que en ti. Tal vez porque no los veo como un cristal frágil, ni como una carga, sino como niños que necesitan amor y límites». Las palabras flotaron en el aire, venenosas y verdaderas. La furia de Pedro estalló. «Quítate de mi vista antes de que te convierta en la 11ª niñera que se va de esta casa». Los gemelos jadearon, abrazándose con más fuerza. El pecho de Abigail se agitó. Su compostura se desmoronó. Miró a los niños, 2 niños asustados que finalmente habían comenzado a creer que podría quedarse, y susurró, «Nunca quise hacerte daño». Luego se dio la vuelta y echó a correr por el pasillo, sus pasos resonando como disparos contra el mármol. El silencio que quedó atrás fue insoportable. Los gemelos sollozaron abrazados. Las manos de Pedro temblaron, la rabia mezclada con el arrepentimiento, el orgullo mezclado con el dolor. Quería perseguirla, retractarse de sus palabras, pero su ego lo detuvo. Horas después, la mansión se sentía más fría que nunca. La habitación de Abigail estaba vacía, sus pertenencias habían desaparecido. Las gemelas se negaban a comer, llorando hasta quedarse dormidas. Pedro estaba sentado solo en su estudio, con su vaso de bourbon intacto. Durante años se había dicho a sí mismo que estaba protegiendo a sus hijos de más dolor. Esta noche se dio cuenta de que él mismo se lo había infligido. Y por primera vez, Pedro Jacob se preguntó si acababa de destruir la única oportunidad que su familia tenía de sanar. La mansión de Bracker nunca se había sentido tan cavernosa. Sus pasillos dorados parecían huecos, sus candelabros más tenues, sus mismas paredes resonando con la ausencia.
La habitación de Abigail estaba vacía ahora, despojada de las pocas pertenencias que había llevado consigo. El vacío que dejó atrás era más fuerte que su presencia alguna vez lo había sido. Pedro caminaba por esos pasillos como un fantasma. Intentó enterrarse en informes, contratos, números interminables, pero ni siquiera los acuerdos multimillonarios podían silenciar el recuerdo de sus palabras. Tal vez porque las veo. Lo carcomían implacablemente, hasta que, incluso su riqueza parecía inútil. Al final del pasillo, Ben y Jerry estaban sentados, acurrucados juntos en la alfombra de su cuarto de juegos, sin tocar sus juguetes. «No va a volver», susurró Jerry, con lágrimas en las mejillas. Ben presionó la frente contra el hombro de su hermano gemelo. «Todos se van». Sus voces atravesaron el corazón de Pedro como cuchillas. Se apoyó en la puerta, invisible, incapaz de entrar. La vergüenza lo inmovilizó. Su imperio podía construir rascacielos, pero no podía mantener unidas a las dos almas que más le importaban. Mientras tanto, Abigail estaba sentada sola en un pequeño café de Providence, contemplando la lluvia que golpeaba las ventanas. Se había llevado una bolsa, una foto y poco más al marcharse. Los rostros llorosos de los niños la atormentaban. Revolvió su café distraídamente, preguntándose si irse había sido fuerza o cobardía. La voz de su abuela resonó en su memoria. El amor nunca es fácil, Abby. A veces significa mantenerse firme. A veces significa perdonar. Abigail cerró los ojos. Se había prometido a sí misma que jamás se dejaría vencer por el rechazo de nadie. Sin embargo, esa noche, el vacío en su pecho demostraba lo contrario. Contra su voluntad, se había encariñado. Los gemelos ya no eran solo niños bajo su cuidado. Eran pedazos de su corazón. De vuelta en Newport, Pedro estaba sentado en el balcón con vistas al Atlántico. Las olas rompían contra los acantilados, implacables. Pensó en su esposa, en cómo le había rogado durante sus últimos días que se mantuviera abierto, que permitiera que el amor por sus hijos continuara. Él le había fallado. Se había escudado en su imperio, despidiendo a las niñeras cuando se volvían inoportunas, manteniendo el dolor sellado. Hasta Abigail. Ella no había tenido miedo de desafiarlo, no había tenido miedo de amar a los niños con fuerza y ternura. Lo había obligado a afrontar verdades que había enterrado, y él la había recompensado con crueldad. Pedro hundió el rostro entre las manos. El orgullo siempre había sido su fortaleza, pero esa noche se sentía como una prisión. Susurró al aire nocturno. «¿Qué he hecho?» El reloj de la mansión dio la medianoche. Los sollozos ahogados de Ben y Jerry aún resonaban por el pasillo. Pedro, con los hombros pesados pero decididos, no podía permitir que la historia se repitiera. No podía permitir que sus hijos perdieran a otra figura que se había atrevido a amarlos. Por primera vez en años, Pedro Jacobs optó por la humildad. Tomó su abrigo, con las llaves tintineando en manos temblorosas, y se adentró en la tormenta. En algún lugar del pueblo, Abigail permanecía inmóvil, contemplando su café intacto, con su propia decisión flotando en el aire. Aún no lo sabía, pero sus caminos estaban a punto de cruzarse una vez más, esta vez no de furia, sino de decisión. La lluvia resbalaba por las calles de Providence cuando el coche de Pedro se detuvo frente a Café en Penumbra. A través del cristal la vio a ella, Abigail, sentada sola, con los hombros tensos, una taza medio vacía ante ella. Por un instante, casi se dio la vuelta. Los directores ejecutivos multimillonarios no suplicaban, pero los padres sí. Y esta noche, él no era el ejecutivo que comandaba rascacielos. Era un hombre desesperado por no perder lo que más le importaba. Entró, con el agua goteando de su abrigo, atrayendo miradas curiosas de los clientes. Abigail levantó la vista. Sobresaltada, abrió los ojos de par en par y luego los entrecerró. «¿Qué haces aquí?» Pedro dudó. Las palabras se le atascaban como piedras en la garganta. Finalmente, se le quebró la voz. «Porque me equivoqué». Un silencio se cernió entre ellos, denso como la tormenta de afuera. Abigail se cruzó de brazos, reprimiendo la punzada en los ojos. «Me dijiste que me fuera». «Lo hice. No era eso lo que querías». Pedro negó con la cabeza, agitando el pecho. «No, es lo que quería mi orgullo. No yo, no mis hijos».
Lloraron hasta quedarse dormidos. Abigail, te necesitan. Yo te necesito. Se quedó sin aliento. Quiso resistirse, mantenerse firme, pero la imagen de los rostros surcados de lágrimas de Ben y Jerry la desgarró. Susurró, nunca quise hacerles daño. Todo lo que dije, lo dije porque los amo. Pedro se acercó, su voz baja, temblando de sinceridad. Entonces vuelve a casa, no como niñera, como familia. Sus labios se abrieron en shock. Buscó sus ojos, esperando arrogancia, esperando otra prueba. En cambio, encontró honestidad cruda. Por primera vez desde que lo conoció, no vio al multimillonario, ni al empleador, sino al padre, al hombre. Las lágrimas nublaron su visión. Ella asintió lentamente. Por ellos volveré. Cuando regresaron a la mansión de Bracker, los gemelos corrieron hacia adelante, abrazando la cintura de Abigail. ¿Volviste? Gritó Jerry. Ben se aferró fuertemente, susurrando, no te vayas otra vez. El corazón de Abigail se hinchó mientras los abrazaba, con la voz quebrada. Nunca. Pedro estaba detrás de ellos, la emoción nublando sus ojos. Había perdido 10 niñeras antes que ella, pero ninguna se había atrevido a luchar por sus hijos, por el como ella lo había hecho. Esta noche, juró nunca dejarla ir. Piensa en este final. La historia de Abigail no se trata solo de disciplina. Se trata de amor que sana, incluso cuando llega de maneras inesperadas. Si todavía estás viendo esto ahora mismo, pregúntate, ¿cuántas historias te han conmovido así? Sin embargo, ¿olvidaste suscribirte? No dejes pasar este momento. Apoya este canal. Suscríbete hoy porque cada clic significa que podemos seguir brindándote historias poderosas que cambian la vida como esta. De vuelta en la mansión, la risa regresó, llenando los pasillos que una vez estuvieron llenos de dolor. Por primera vez desde la muerte de su esposa, Pedro se sintió vivo de nuevo. Sus hijos sonrieron libremente, sus ojos más brillantes, sus corazones más firmes. Y Abigail. Abigail ya no era solo la mujer que había sido contratada para cuidarlos. Era el ancla que todos habían estado buscando. La tormenta había estallado. Una familia había renacido. Y en el corazón de Newport, dentro de la mansión Brackers, el amor, inesperado, impensable, innegable, finalmente había llegado a casa.